El concepto teológico del Cristo. Tenemos escrito en el Evangelio según San Juan capítulo 10 del 24 al 25, que dice de la siguiente manera: Y rodeáronle los judíos y dijéronle: ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La palabra teologal es relativo a la teología. Su significado, nombre que se le da a la fe, la esperanza y la caridad porque tienen a Dios por objeto. El concepto unicentista del Cristo relativo a sus atributos, existencia y divinidad, según lo muestra la Biblia, ha sido un dilema que se ha tratado desde que Él apareció en las regiones de Israel. De este concepto y a través de los siglos han surgido diversas organizaciones cristianas y no cristianas que han conceptuado su divinidad de manera diferentes, con ideologías incongruentes a su verdadera identidad como el único Dios y Señor. En este estudio solo hablaremos de aquellos textos bíblicos que hablan de su divinidad unicentista. Estos aspectos han sido distorsionados por una equivocada interpretación para sustentar falsas estructuras de doctrina. Trataremos también este estudio desde un punto de vista espiritual, pues Dios, quien es el autor de todo el legado bíblico, nos presenta a través de las mismas escrituras su correcta interpretación. A continuación tomaremos en cuenta algunos textos de la escritura que nos hablan de la unicidad del Cristo, como el único Dios y Señor, tal y como lo menciona el texto de base. La palabra unicidad, según el diccionario, expresa la calidad de lo que es único. Jesucristo es llamado el primogénito de toda criatura. Leemos el texto que lo encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 1, de los versículos 15 al 18. Y dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. La palabra primogénito, según el diccionario de la lengua, expresa su significado diciendo: dícese del primer hijo que es engendrado. Al considerar la anatomía de la palabra primogénito, aplicada a Jesús como el Hijo de Dios, vemos que el diccionario aporta su punto de vista terreno, diciendo adjetivo que declara lo que nace primero. Aplicando esta definición terrenalmente a Jesús sería el Hijo de Dios y engendrado por él, según fue anunciado por el ángel de Dios a María, diciéndole: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 35. Sin embargo, desde otro punto de vista, debemos ver que esta es una expresión de un grande contenido espiritual y que envuelve el gran misterio de la piedad de Dios, pues el apóstol Pablo hace señalar a los corintios respecto de la sabiduría espiritual de su predicación en Cristo, diciéndole: mas el hombre animal, esto es, el hombre terreno, no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Esto le expresa en su carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 14. En el sentido espiritual, el Cristo como propósito de Dios es el primogénito, no exactamente cuando es concebido en el vientre de María, sino desde antes de la fundación del mundo,
como le expresa el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y versículos del 3 al 5, que dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y es en este sentido el Hijo supremo y eminente, pero también absoluto, y representa no literalmente el primer Hijo de Dios, sino que representa el primado de todos los hijos engendrados por Dios, los cuales fueron también predestinados desde antes de la fundación del mundo, como lo tenemos escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículos del 12 al 13. Y dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. O también llamados por el apóstol San Pablo los primogénitos, según lo escribe en su carta a los Hebreos, en el capítulo 12, de los versículos 22 al 23, que dice de la siguiente manera, mas os habéis allegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Estos son el conjunto total de los redimidos por Dios, enlistados en el cielo. Jesús es el primogénito de todos los primogénitos, como también es el primogénito de los muertos, vivificados por el Espíritu, según lo declara en la Escritura, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8 y versículo 11, que dice de la siguiente manera, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De igual manera lo expresa en su carta a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 20, diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, para que en todo tenga el primado, como él lo mencionó en su carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Jesucristo es llamado el principio de la creación de Dios. En el libro de las Revelaciones capítulo 3 y versículo 14 dice de esta manera, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra principio, según el diccionario, significa base, origen o causa de una cosa, el instante del ser de una persona o cosa, adverbio circunstancial que denuncia la fase inicial de su surgimiento, marcando el tiempo, las circunstancias y referencias por las cuales se inicia. En el texto de base, el Señor Jesús envía un mensaje a las 7 iglesias de Asia, identificándose él mismo con títulos como el Amén, el Santo, el Fiel y Verdadero, el que tiene la llave de David, o como el principio de la creación de Dios. Estos títulos representan no solo lo que Él es, sino también lo que Él representa en su divinidad. También podemos ver que, aunque en estos títulos su nombre aparece omitido, así como el pronombre en primera persona, entendemos que Él es el Amén, Él es el Santo, Él es el testigo fiel y verdadero, así como también Él es el principio de la creación de Dios. Y vemos cómo el mismo Señor Jesús se declara a sí mismo a Juan diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era
y que ha de venir el Todopoderoso. Cuando el Señor Jesús se anuncia como el principio de la creación de Dios, no está afirmando ser el primero en haber sido creado antes de todas las cosas, como lo afirma la doctrina dualista, pues el sentido teologal de la palabra principio, es decir, el principio que tiene a Dios por fundamento, simplemente representa la trayectoria de la eternidad de Dios, pues en este estado de tiempo nada existía, solo Él. Así lo menciona Salomón hablando de la sabiduría de Dios en la creación, en el libro de los Proverbios capítulo 8, de los versículos 22 al 30, diciendo, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo soladas delante de él en todo tiempo. También Juan en su Evangelio lo dice en el capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como el mismo Señor Jesús declara también su eternidad diciendo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entendemos, por tanto, que en la eternidad de Jesucristo no hay fase inicial de su surgimiento, no hay antecedentes ni referencias materiales en el universo que marquen su iniciación o el instante del ser y de existir de su eternidad. Pero sí lo hay en el caso de las referencias de las cosas materiales que comenzaron a ser en la tierra, pues la eternidad de Jesucristo como fundamento de ese principio teologal es para la tierra y en la tierra la iniciación de las cosas que comenzaron a ser. Tiene el mismo sentido el texto de Génesis 1.1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio es este? El que representa la trayectoria de la eternidad de Dios. La palabra principio significa también comienzo, en el sentido de la eternidad de Dios. De esto también concluimos que la proposición del Cristo es entonces el comienzo en la eternidad de Dios, según lo leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 8, y en el versículo 22, como está escrito. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de que todas las cosas fueran creadas, y en conclusión que Él ya existía. No en esencia, cualquiera que ésta sea, sino como propuesto de Dios, o también como nos dice el apóstol Juan, que el Cristo en este sentido ya existía desde el principio, según leemos como está escrito, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Según lo que nos dice el apóstol en la expresión en cuestión, de que el Cristo es el principio de la creación de Dios, debe entenderse que es en el principio de la eternidad de Dios, en esa eternidad en la que Él ya era o ya existía en propósito, pero no que en ese tiempo Él haya sido creado en calidad de un ser divino más en la divinidad, ni consubstancial,
ni coeterno con el Padre, sino como previsto para ser manifestado en los postrimeros tiempos. Jesucristo fue ordenado de antes de la fundación del mundo. Tenemos las declaraciones de el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1 y versículo 20, que dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. La palabra ordenado significa algo que se hace a través de una orden. La palabra orden significa disposición metódica de las cosas reguladas o regularmente clasificadas. También significa disposición concertada. En estas declaraciones del apóstol Pedro, vemos que refiriéndose a Cristo como el Cordero sin mancha y sin contaminación, habla de él como ordenado de antes de la fundación del mundo y de los que habrían de creer en él como elegidos según la presciencia de Dios para redención, como lo tenemos escrito en la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versículos 1 y 2, diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. El apóstol usa muy particularmente en este texto la palabra ordenado, y esto para darle acomodo a sus declaraciones y poner un fuerte fundamento para interpretación de otras partes escriturales. Esto es, que habrá de fungir como común denominador en este tipo de declaraciones. El apóstol Pedro, hablando de Jesucristo, dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Esto quiere decir que Jehová solamente predestinó su existencia desde antes de la fundación del mundo, pero vino a ser manifestado en el cumplimiento del tiempo, como está escrito en el Evangelio según San Juan. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio según San Juan capítulo 1 y verso 14. De esta manera el Cristo ya existía en la voluntad de Dios. Ya existía en su propósito la figura de un Salvador, de un Redentor, de un Santificador. Ya existía en el propósito de Dios un medio de expiación por el pecado del hombre, el medio que iba a propiciar la paz entre Dios y los hombres, el elemento purificador y los acontecimientos o circunstancias que nos llevarían a la redención. De igual manera, Dios nos dio por elegidos y santificados de antes de la fundación del mundo, en base a la figura ya ordenada de un Salvador, como el apóstol Pablo lo menciona a los Efesios en el capítulo 1 y versículos del 1 al 3, diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La figura de aquel Salvador aún no estaba hecha, como tampoco nosotros. Ambos solo habíamos sido ordenados en el propósito de Dios, el Salvador y los salvos, el Redentor y los redimidos, el Santificador y los santos. Por tanto, el Salvador habría de ser manifestado primero, luego nosotros, como el apóstol Pablo nos dice en su carta que escribe a los Corintios capítulo 15 versículos del 22 al 23.
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este fundamento del apóstol explica por qué el Salvador tuvo por honra y mérito que ser el primero antes de toda creación o primogénito en el sentido espiritual. El apóstol Pedro, hablando también de la disposición de Dios de clasificar todas las cosas en Cristo desde el principio de la creación, dice de esta ordenación de Cristo anunciada por los profetas, pero manifestada en su tiempo. En la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, de la cual saludo los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Debe entenderse que lo que administraban los profetas en aquel tiempo era solamente la profecía que nos hablaba del Cristo y no propiamente de la materia existencial del Cristo, pues a estas profecías y señales el mismo apóstol las llama el Espíritu de Cristo. También debe entenderse que quien fue manifestado en los postrimeros tiempos en carne no fue un ser espiritual y divino preexistente, pues el Cristo ya presente en forma humana era sólo la teofanía, la revelación y forma visible del mismo Dios invisible, Jehová, el Dios de Israel, como está escrito en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1 y versículos del 1 al 3, diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo fue muerto desde el principio del mundo. En el libro de las Revelaciones, capítulo 13 y versículo 8, dice de la siguiente manera, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Juan Apóstol recibe de Jesucristo esta revelación que marca algunos acontecimientos que habrán de venir sobre la faz de la tierra. Uno de estos es el anticristo y de las gentes que habrían de adorarle en aquel tiempo. Y hablando de ellos dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ubicándonos en el tema que nos ocupa, notemos que el apóstol Juan, hablando del Cristo, lo presenta con estas declaraciones, entendiendo él el concepto de su divinidad y el misterio de su existencia. Podemos ver que esta forma de expresión tiene el mismo significado teologal que aquellas ya mencionadas en los textos de Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14 y Primera de Pedro 1:20. Pues mientras estos textos nos hablan de un Cristo como el principio de toda cosa creada, o como el que fue ordenado de antes de la fundación del mundo. Estos textos que encontramos en Apocalipsis 13:8 nos hablan de un Cristo ya muerto desde antes de la creación del mundo. El sentido de esta expresión lo explican las declaraciones del apóstol Pedro, quien usa las palabras correctas para poder interpretar el verdadero sentido de un Cristo muerto desde el principio del mundo. Y son las palabras
ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Esta expresión tiene el mismo sentido que la expresión desde el principio del mundo. Pues en el sentido estricto de la palabra ordenado, encontramos que expresa algo que aún no es hecho, sino simplemente fue puesto en una disposición concertada por Dios y puesto como, con el propósito de serlo. De estas declaraciones entendemos que así como el Cristo fue ordenado desde el principio del mundo para venir a ser el Salvador y Redentor, también entendemos que en este plan de ordenación, el propósito de Dios era que el Cristo un día viniera y viviera para ser Salvador y Redentor, y que también al venir y cumplir el propósito de redención, fuera también llevado a la muerte. Describiéndolo también este propósito de Dios, la manera y las circunstancias que habrían de caracterizar su muerte, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53 y el versículo 1 en adelante, que dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo es llamado el unigénito del Padre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito, según el diccionario, explica diciendo: dícese del Hijo único. Notemos que Juan escribe gloria como del unigénito del Padre. No dice que era el unigénito del Padre, pues el adverbio relativo de modo como solo habla de una comparación o la forma en que algo se ve. Juan, como testigo ocular de lo que vio en Jesús, miraba en él la misma gloria de Dios ya anunciada por el profeta, según lo dice el libro de Isaías, capítulo 40, de los versículos 3 al 9. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. La palabra expresada en esta parte de escritura que nos menciona el profeta Isaías habla de la gloria de Jehová manifestada en aquella forma humana y expresa: veis aquí el Dios vuestro. Esta fue manifestada en la gracia en forma humana. De igual manera, la expresión de Juan al ver la gloria de Dios en forma humana solo la está relacionando al prototipo del linaje humano, es decir, viendo a Jesús como al hijo de un padre, aunque en algunas declaraciones bíblicas se menciona a Jesús como el hijo de Dios, como el unigénito de Dios, o incluso que el mismo Jesús se haya dado a conocer como el hijo de Dios.
En este espacio veremos algunos fundamentos bíblicos que nos hablan de su identidad como el único Dios y Señor. Ciertamente se oyó una voz en el cielo, en el Jordán, donde Juan bautizaba, diciendo de Jesús que estaba allí: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esta voz en el cielo era la del Padre que publicaba el decreto ante Israel anunciando a su Hijo según la profecía de David. David anunció en el Salmo 2 de los versículos 7 al 12 diciendo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredar las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. ¿No es el Hijo el mismo Dios de Israel, según leímos en el libro de Isaías 49? ¿No está escrito allí en el versículo 9, como leímos: súbete sobre un monte alto, refiriéndose a la voz de Juan el Bautista? Refiriéndose a él, le dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. No son el Padre y el Hijo solo títulos cuyas funciones representa un mismo Dios en el tiempo de la gracia, hasta que sean consumadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Así lo expresa el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, capítulos 15 de los versículos 27 al 28, diciendo: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. La palabra hijo aplicada a Jesús solo fue un formalismo ante la sociedad judía por haber nacido de mujer y anunciándose con padres terrenos, como está escrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 32 al 33, diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y yo le daré el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La inefable omnipresencia de Dios lo faculta para estar en cualquier lugar, en cualquier forma y al mismo tiempo. El Dios que creó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida, también se manifestó a Abraham comiendo, bebiendo y descansando en aquella forma humana en que Dios se apareció a él, según tenemos escrito en el libro del Génesis, capítulo 18, de los versículos 1 al 8, diciendo: y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis.
porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de priesa a la tienda a Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y diose este prisa a aderezarlo. También tomó manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. ¿Podrá alguien ser incrédulo a esto? Así como Sara, mujer de Abraham, se rió al anunciarle Jehová mismo que habría de tener un hijo en su vejez. ¿Acaso no le dijo Jehová a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así pues, aquella voz del cielo que se oyó en el Jordán, donde Juan bautizaba, era la voz del mismo Dios que estaba en el Hijo, en aquella figura humana, en el Jordán, reconciliando al mundo para sí mismo, como está escrito en la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 5 y versículo 19, diciendo, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿No es Jesucristo el mismo brazo de Jehová? El Dios de Israel que secó las profundidades del Mar Rojo para que pasasen los redimidos que venían de Egipto, como está escrito en el libro de Isaías capítulo 51, versículos 9 al 10, diciendo, despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino para que pasasen los redimidos? Aquel Dios invisible, aquel brazo de Jehová que hizo tantas maravillas ante Israel, se despertó y se hizo visible ante los ojos de todas las gentes en Israel para anunciar su salud por Jesucristo, como lo anuncia el profeta. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Isaías 52, versículo 10. El Padre es el mismo Hijo, así como Jesús le dijo tantas veces a los judíos, como está escrito en el Evangelio según San Juan capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre, una cosa somos. Padre e Hijo son solo títulos, cuyas funciones están representadas por un mismo Dios, el mismo Dios quien en aquella forma humana murió por nosotros en el madero de la cruz, como está escrito de él, quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Es realmente Jesucristo el Hijo de Dios, el unigénito del Padre?